No estás acá por casualidad. Si este mensaje llegó a vos, es porque algo dentro tuyo ya empezó a cuestionar lo que durante años diste por cierto. Desde que naciste te enseñaron a creer, a aceptar símbolos, a repetir palabras sagradas, a obedecer ideas que otros llamaron verdad. Pero muy pocas veces te enseñaron a experimentar. Y ahí empieza el problema. Alan Watts decía que la religión, en su origen, no era un sistema de control, sino una experiencia directa con el misterio de existir. Un lenguaje simbólico para señalar lo que no puede decirse con palabras. El problema no fue la religión. El problema fue tomar el símbolo como si fuera la verdad. Como mirar el dedo que señala la luna y olvidar mirar la luna. Vos no necesitas que nadie te diga qué creer. Lo que necesitas es recordar. Porque despertar no es aprender algo nuevo. Despertar es dejar de creer en la ilusión de que estás separado del todo. Las antiguas tradiciones lo sabían. El taoísmo, el budismo, las culturas ancestrales que entendían que el ser humano no es una criatura caída, sino una expresión del universo jugando a ser alguien. Pero cuando la religión se volvió institución, cuando el ritual reemplazó a la experiencia, cuando el miedo reemplazó al asombro, algo se perdió. Y ahí apareció la gran ilusión. Creer que Dios está afuera, que la verdad está lejos, que necesitas intermediarios para tocar lo sagrado. Alan Watts no vino a destruir la religión. Vino a señalar que confundimos el mapa con el territorio. ¿Y vos? ¿Estás viviendo la experiencia o solo repitiendo lo que otros dijeron que es real? Porque tal vez, solo tal vez, ya es hora de despertar. Alan Watts tenía una forma particular de incomodar. No gritaba, no atacaba. Simplemente se reía de las certezas. Decía que el mayor truco del ego no es creerse importante, sino creerse separado. Separado de los demás. Separado de la naturaleza. Separado de Dios. Y ahí es donde muchas religiones, sin querer, reforzaron la ilusión. Te enseñaron a mirar lo sagrado como algo externo. Como una autoridad lejana. Como un juez que observa desde arriba. Pero Watts hacía una pregunta peligrosa. ¿Y si eso que buscas ya estuviera ocurriendo ahora mismo? Según él, la idea de un yo aislado es como una ola que cree no ser el océano. La ola nace, se mueve, tiene forma, pero nunca deja de ser agua. Sin embargo, cuando el ego toma el control, necesita reglas, nombres, jerarquías. Necesita sentirse especial o culpable. Y así, lo que alguna vez fue una experiencia viva, se transforma en dogma, en estructura, en obediencia. La religión deja de ser una puerta y pasa a ser una jaula, no porque lo sagrado no exista, sino porque se lo encerró en conceptos. Alan Watts advertía algo clave. Cuando crees en Dios como una idea, te perdés la experiencia de lo divino. Cuando repetís rituales sin presencia, el símbolo se vuelve vacío. Y entonces aparece la trampa. Pensar que despertar es ser mejor, ser más puro, ser más espiritual. Pero eso también es ego. El ego espiritual es más peligroso que el ego común, porque se disfraza de luz. Te hace creer que avanzás, cuando en realidad solo estás acumulando identidades. Watts lo decía con claridad brutal. El universo no necesita salvarse. Y vos tampoco. No hay nada roto en vos. No hay nada que corregir. Solo hay algo que ver con claridad. Y cuando eso se ve, empieza la primera caída. Buscar la verdad parece algo noble, espiritual.
elevado. Pero Alan Watts advertía algo que casi nadie quiere escuchar. La búsqueda también puede ser una trampa. Porque cuando buscas, asumís que eso que buscas no está acá, no está ahora, no sos vos. Y así, sin darte cuenta, convertís el despertar en una meta, en un premio futuro, en algo que siempre está un paso más adelante. La religión institucional hizo eso durante siglos. Prometió salvación. Prometió iluminación. Prometió respuestas, a cambio de obediencia. Pero incluso fuera de la religión tradicional, la misma trampa sigue viva. Cursos, maestros, retiros, métodos, niveles de conciencia. Todo eso puede ser útil o puede convertirse en otra forma de dormir. Watts lo decía sin vueltas. Cuando transformas la espiritualidad en un sistema, el ego encuentra una nueva máscara. La máscara del despierto. Y entonces aparece la comparación. El juicio. La sensación de estar por encima de otros. Pero despertar no te hace superior. Te hace más liviano. No te separa del mundo. Te integra. La gran ilusión es creer que hay un camino correcto. Una verdad final. Una autoridad que sabe más que vos. Sobre tu propia experiencia. Las tradiciones ancestrales no te pedían fe ciega. Te pedían presencia. No te decían qué pensar. Te invitaban a ver. Alan Watts insistía en esto. La realidad no es algo que se entiende. Es algo que se vive. Y mientras sigas buscando afuera lo que ya está ocurriendo adentro, el juego continúa. Pero en algún momento, la búsqueda se agota. Y ahí viene la caída más incómoda. Porque si no hay nada que alcanzar, si no hay nadie que salvar, si no hay un yo separado que iluminar, ¿qué queda? Primero cae la idea de que la religión te va a salvar. Cae lentamente, sin ruido, sin escándalo. Te das cuenta de que repetir palabras no transforma la conciencia, que obedecer reglas no garantiza comprensión, que seguir un dogma no te acerca a lo sagrado. Esa es la primera caída. Duele, porque durante años creíste que alguien sabía más que vos, que había un camino correcto, que el error era tuyo. Pero cuando eso se derrumba, algo se abre. Por primera vez, mirás sin intermediarios. Y ahí aparece la segunda caída. Más profunda. Más silenciosa. Cae la idea de que vos sos el que tiene que despertar. Porque ¿quién sería ese vos? ¿El nombre? ¿La historia? ¿Los pensamientos que aparecen y se van? Alan Watts lo decía con una sonrisa. El ego quiere despertar. Pero el ego es lo que se disuelve. No hay un alguien que llegue a la verdad. Hay una ilusión que deja de sostenerse. Como una cuerda que nunca fue serpiente. Pero el miedo la hacía real. En ese punto, muchos retroceden. Porque sin el yo, sin el buscador, sin el creyente, queda el vacío. Y el vacío asusta. Pero ese vacío no está muerto. Está lleno, lleno de vida, lleno de movimiento, lleno de misterio. Las antiguas culturas lo sabían. El Tao lo llamaba el flujo. El Zen, el tal como es. Watts, simplemente el juego. La vida no es un examen. No es una prueba. No es un castigo. Es una danza.
Y vos no estás bailando dentro del universo. Vos sos el universo, bailando como humano. Por un rato. Cuando eso se ve, la religión ya no es necesaria. Pero tampoco es enemiga. Se vuelve un símbolo más. Una historia. Un mito. Útil, pero no absoluto. Y entonces, sin ruido, sin proclamaciones, sin necesidad de convencer a nadie, ocurre algo simple. Descansás. Despertar no es romper con la religión. No es atacar creencias. No es demostrar que tenés razón. Despertar es ver a través. Ver que los símbolos nunca fueron el destino. Ver que los rituales eran puertas, no jaulas. Ver que la fe no apuntaba a obedecer, sino a confiar en la experiencia directa. Alan Watts no te pidió que creas en nada nuevo. Te invitó a soltar. Soltar la necesidad de respuestas finales. Soltar la culpa heredada. Soltar la idea de que hay algo mal en vos. Porque cuando mirás con honestidad, no encontrás un ser humano separado del universo. Encontrás al universo, mirándose a sí mismo, desde tus ojos. Y eso cambia todo. La religión, vista desde ahí, ya no divide. No impone. No asusta. Se vuelve poesía. Se vuelve mito. Se vuelve un idioma antiguo, intentando señalar lo inefable. Pero el misterio sigue intacto. No necesita templos. No necesita intermediarios. No necesita permiso. Está en la respiración que ocurre sola. En el silencio entre dos pensamientos. En la sensación de estar vivo. Sin saber por qué. Si algo en este mensaje resonó, no lo conviertas en una nueva creencia. Quédate quieto. Observa. Sentí. Eso que está escuchando ahora no necesita despertar. Nunca estuvo dormido. Y si querés seguir explorando estas verdades olvidadas, estos símbolos antiguos, y este recuerdo que atraviesa todas las culturas, este espacio existe para eso. Suscríbete. Volvé cuando lo sientas. No hay apuro. El juego ya está en marcha.